Dios en quien no sabes Luego qué de la más justificación, puedes que es hacer por medio de lo que Jesucristo nos mira ahora como santos, ya como una persona que está justificada delante de Dios, y aunque el mundo sabe que seguimos pecando y que no hemos sido perfectos en nuestro pasado, para Dios Él nos va a mirar como personas ya justificadas. Es como dijéramos nosotros, Dios hace con usted y conmigo un borrón y cuenta nueva. Luego viene la regeneración. Ya estos videos ya están ya publicados para que usted lo pueda ver. Pero la regeneración habla ahora del cambio que el Espíritu Santo debe hacer en nosotros. Pero luego de eso viene la santificación, que es el proceso a través del cual el Espíritu Santo sigue trabajando, pero nos habilita para poder trabajar en la obra de Dios, en el proceso de poder ser parte de la evangelización del mundo y partiendo por nuestra propia familia, por nuestras amistades, por la sociedad, y así vamos creciendo como hijos de Dios. Entonces, las escrituras dejan en claro, ¿cierto?, que la santificación es vital para el desarrollo de la vida cristiana. Y no cabe duda de que Dios anhela de que estemos nosotros en el proceso de la santificación. Ahí en segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 14 dice, pero nosotros debemos estar pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir aquí la palabra? Que Pablo está diciendo, yo doy gracias porque el Señor nos escogió, nos llamó. Naturalmente que yo no creo y no predico y no enseño que fuimos predestinados algunos para ser salvos y otros para no, sino que Dios en su llamado mundial, en su llamado general, usted y yo oímos el llamado del Señor y ahora que usted lo oímos y que el regalo que estaba para todo el mundo, usted y yo lo tomamos, el Señor quiere ahora que avancemos a la santificación. ¿Por qué? Porque dice que es el método por el que usted y yo vamos a llegar a la gloria de acuerdo a Cristo Jesús. Por estas razones que debiésemos tomar parte de la santificación. Y ahí en Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está hablando de una condición. Debemos seguir la paz, estar tranquilos, ¿cierto? Sosegados, no andar en pleito, en cosas que no corresponden y seguir la santidad. ¿Qué significa seguir la santidad? Que usted y yo necesitamos querer, desear y esforzarnos para estar en santidad, porque dice que sin eso no podremos ver al Señor. Pero, ¿qué realmente es la santificación? Bueno, santificación es el proceso por el cual usted y yo debemos llegar a ser santos. El Señor ya nos mira como santos. A usted y a mí, el Señor ya dice que somos santos, pero nos mira, como lo he explicado muchas veces, como un padre, como una madre mira a sus hijos. Usted le pregunta a un padre y una madre, usted mismo que es madre, que es padre, ¿cómo son sus hijos? Usted dice, mis hijos son buenos, mis hijos son bonitos, mis hijos son preciosos. Y usted y yo podríamos discrepar. ¿No? Para mi madre, para mi padre, yo soy bonito, pero usted podría discrepar, pastor, usted la verdad que no es muy bonito. Bueno, pero para mi padre y para mi madre lo soy. ¿Por qué? Por la razón más básica que son mis padres. Así te mira Dios. Dios dice, yo te veo como santo, yo ya te justifiqué. Ahora es usted el que tiene que luchar por agradar a Dios en esta área. Amén. Entonces, y este es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. De hecho, no es un cambio drástico, ¿cierto? Sino que es algo que va de acuerdo a la urgencia que usted y yo tenemos de entender que para servir a Dios debemos ser santos. Dice la palabra ahí en 1 Pedro 15, 1 Pedro 1:15 dice, ser santos así como Él es santo. Que esto es importante que usted y yo tengamos que tenerlo claro. Es necesaria entonces una transformación radical y esta transformación es un proceso continuo y de toda la vida. Y este proceso es el que se llama santificación, donde te está cambiando, te está renovando y te está queriendo usar para la obra. Un ejemplo muy sencillo es si usted quiere tomarse un vaso de agua y el vaso está sucio. ¿Usted va a tomar ahí mismo nomás y va a tomar? No, naturalmente que usted lo primero que hace es tomar ese vaso de agua, quizás echarle un poco de un detergente para para loza, ¿cierto? Lo va a limpiar con una esponja y luego que usted lo pueda ver limpio, le va a sacar todo lo malo, ¿cierto? Y una vez que usted esté seguro que está bueno, usted lo va a ocupar. Quizás no le quedó perfectamente limpio, pero ya sabe que está más limpio que al principio. Eso es lo que quiere hacer Dios, te quiere limpiar, quiere que tú pongas de tu parte para ser limpio, para poder ocuparte como un verdadero hijo de Dios.
Lo primero que entonces vamos a entender que la santificación nos tiene que proveer a nosotros es la victoria sobre el pecado consciente, ¿cierto? La vida del cristiano comienza con la reconciliación que Dios proveyó a través de Jesucristo. Si nos arrepentimos de verdad por los pecados que hemos cometido, Dios perdona nuestros pecados por causa de Jesús. Amén, lo hemos dicho. Es muy bueno experimentar esto. Pero sin embargo, luego de experimentar esta etapa de la reconciliación con Dios, donde decimos, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y quiero estar contigo, ¿cierto? Descubrimos que lamentablemente seguimos teniendo tendencia al pecado. Y esto muchas veces se acrecenta cuando somos llevados a la tentación. Bueno, por el poder del Espíritu Santo y por la fidelidad de nuestras luchas, que es importante, su responsabilidad. No puedo decirle, Señor, cámbiame, y si no cambia usted, oh, el Señor te pidió tanto que me cambie, si no me cambia, no podemos decir eso. Es un compromiso personal, por eso que hay que ser fiel en la lucha para vencer esto. Podemos nosotros llegar entonces a una vida que realmente pueda agradar a Dios. Y agradar a Dios es lo que usted y yo queremos. Le planteo lo siguiente. ¿Es imposible o muy difícil hacer esto? ¿Ah? Bueno, ¿se ha preguntado usted, ya quiero anotar algunos puntos importantes, ¿se ha preguntado usted cuántas personas adoptan estilos de vida porque buscan algo mejor para ellos? Personas que hacen dietas estrictas, ¿no? Deciden de un día a otro dejar de comer azúcar, dejar de comer pan, dejar de tomar bebidas, ¿cierto? Se esfuerzan por hacer ejercicio. Esas personas decidieron poner parte, determinaron hacer un cambio radical en su vida. No dice una persona, yo voy a bajar de peso y mañana parto y sigue haciendo lo mismo. Tiene que haber un cambio radical, es un esfuerzo personal. Y eso, si hay personas que lo pueden hacer, usted también lo puede hacer en la parte espiritual, ¿cierto? Hay personas que se alejan de la sociedad por un tiempo porque ellos quieren hacer ritos místicos, otros se hacen veganos, está muy de moda algunas personas que se hacen veganos, deciden dejar de lado todo lo que tenga que ver que venga de animales, huevos, carne, pollo, pescado, todo lo que usted quiera, y deciden tomar una vida, y ellos hacen un esfuerzo y comienzan a andar en su vida nueva, ¿cierto? Otros apartan tiempo diariamente, sí o sí, para orar en horas específicas, los musulmanes, y usted y yo somos cristianos, ¿cierto? Otros apartan tiempo sí o sí para predicar de casa en casa todas las semanas. No dicen no tengo tiempo, no me alcanza. Ellos apartan el tiempo, se comprometen para hacerlo. Y la pregunta entonces que yo le hago a usted es, ¿y por qué los cristianos creemos que todo es difícil y que implica mucho compromiso si la santidad debe ser parte de su vida y parte de mi vida para que Dios nos pueda usar? Quizás sea porque realmente no estamos dejando que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, soltando el pecado, ¿cierto? Y avanzando para ir en el crecimiento de la obra de Dios, y el Espíritu Santo que hace su parte, y la otra es que usted y yo lamentablemente estamos siendo negligentes. Para ser muy drástico, debo decirle, y aquí lo anoté con mis propias palabras, estamos muchas veces por no dejar que el Espíritu obre en nuestra vida y nosotros no poner de nuestra parte, estamos siendo inútiles al propósito del Evangelio. Que usted y yo tengamos esa carga. ¿Cuál es mi aporte al Evangelio? ¿Cuál es mi compromiso con la obra de Dios? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para que el Evangelio corra? Ojalá que usted y yo pueda decidir, Señor, necesito que realmente tu Espíritu Santo me ayude a santificarme para ser usado de acuerdo a tu obra. Ahí en Romanos 6:22 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué nos va a permitir entonces? El fruto que usted y yo debemos llevar es la santificación, ¿cierto? Y ahí en Gálatas tenemos nosotros la enseñanza acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que es la santificación, y eso nos va a llevar a la vida eterna. Y a pesar de que hemos sido libertados del pecado, libres del pecado en conciencia, ¿cierto? Aún tenemos pecado en nuestra carne. Miren lo que dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nadie podría decir, yo no tengo pecado, el Señor me santificó. Sería mentir, tenemos pecado, estamos aún manchados. Pero el Señor nos mira, ¿cierto? Con verdad, con amor, pero lo que el Señor también quiere es que nosotros pongamos de nuestra parte. Sin embargo, ¿cierto? Hay una clara diferencia, ¿cierto?, entre cometer un pecado consciente y el otro, el tener el pecado en nuestra carne. Cuando usted peca deliberadamente, al final y al cabo, no está consiguiendo que el Espíritu Santo lo pueda bendecir y apoyar en esto que está haciendo. En Gálatas 2:20, apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? Que usted debe determinar, en base al amor que Dios derramó en usted, debe determinar vivir como Cristo vivió en la tierra, sin pecado, aunque usted y yo tenemos el pecado intrínseco, nos cuesta decir que no, pero debemos luchar para que el Señor pueda lucirse en nuestras vidas, seamos luz para el mundo como el Señor quiere que seamos. ¿Estamos odiando nuestro propio? ¿Está diciendo el Señor que yo debo odiar mi carne? No, no está diciendo eso el Señor. Lo que está diciendo es que lucha por ser una mejor persona de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. ¿Ah? Pero la santificación de un discípulo no para aquí. La santificación continúa, ¿cierto?, como un proceso de lidiar con el pecado y que se nos revela después de haber hecho algo bien y algo mal. Y es ahí donde está la diferencia, como muchas veces le predico a mis hermanos en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero cristiano y uno falso? Que el verdadero cristiano cuando peca siente dolor, lo reconoce, no quiere volver a hacerlo y quiere cambiar su vida. El que no, lamentablemente, bueno, ¿qué tanto si todos lo hacen y sigue con su vida? Es ahí donde usted va a saber si realmente está obrando el Espíritu Santo en su vida. El pecado nos acecha. ¿Mm? La tentación nos acecha. Pero mira lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios va a aclarar su camino. Va a decir, vas bien o vas mal. Debo tener un compromiso diario de leer la palabra de Dios, orar y tener comunión con el Señor. Algunos ejemplos. Un deportista se esfuerza a no comer lo que le hace daño, ¿cierto? Así usted debe esforzarse. Yo voy a leer la palabra, yo voy a apartar tiempo porque es mi nuevo estilo de vida. En mi nuevo estilo de vida yo tengo que buscar que Dios esté conmigo. Un profesor se esfuerza, ¿cierto? Y prepara sus clases. Un abogado debe dedicar horas a repasar sus casos luego y luego estudiar la ley. Esta ley me sirve para defender a este cliente, esto es lo que me sirve. Todo requiere un sacrificio, todo. Todo, usted que es dueña de casa, sabe que para cocinar un simple plato de tallarines necesita invertir tiempo en buscar los tallarines, en poner el agua a calentar, en cocer la carne, en todo lo que implica media hora, 40 minutos. Todo implica tiempo. Muchas veces nosotros los cristianos queremos todo fácil y no comprometernos con nada. Así usted debemos consagrar entonces tiempo para nuestra vida cristiana y que la Biblia nos guíe para ser santos. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y en 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El pecado entonces va a ser limpiado en nuestras vidas, aunque usted y yo tengamos pecado, pero va a ser limpiado a los ojos del Señor, porque estamos dejando que el Espíritu Santo con Jesucristo esté obrando en nuestra vida. Esta es una increíble y verdadera esperanza para todos los cristianos que quieran ser transformados. Y una nueva naturaleza tiene que ver con las virtudes del Señor. La pregunta es, ¿cuándo, pastor, realmente seremos santos? Cuando estemos en la presencia del Señor, ahí vamos a ser realmente santos. En esta vida estamos luchando por vivir lo mejor de acuerdo a la palabra del Señor. En 1 de Pedro 1, 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahí está la promesa. ¿Cuándo voy a ser perfecto? Cuando estemos en la presencia del Señor. Y entonces, ¿qué hago en la tierra? Luchar por hacer lo mejor que podamos para que podamos ser usados por Dios. Dios quiere usarnos, como le digo, como usted quiere usar algo limpio, así Dios quiere usar algo limpio. Entonces, Dios está sumamente interesado en que usted y yo podamos vivir el proceso de la santificación. Pero a nosotros nos toca el querer, ¿cierto? Y reconocer que necesitamos ayuda para eso. El último versículo que quiero leer es Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Termino diciendo lo siguiente, Dios quiere usarnos para llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Estamos claros? Usted y yo somos parte del Evangelio. Dice que el Señor hizo la gran comisión, dice por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor nos quiere usar en esa línea. ¿Ah? Para eso, ¿qué nos entregó? Nos entregó tres cosas. Aparte de Jesucristo, ¿cierto? A Jesucristo que murió en la cruz. Pero luego que nosotros hemos recibido al Señor y estamos en este proceso de la regeneración y ahora para la santificación, el Señor nos entregó tres cosas. ¿Cuáles son? Su palabra, la Biblia, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿cierto?
y no hombraren a mi camino. Lo segundo que nos entregó es el Espíritu Santo. Y lo tercero que nos entregó es nuestra propia determinación para apartarnos del pecado. El mundo hoy no ve a Cristo, lo ve a usted y me ve a mí. Por lo tanto, debemos guardar un buen testimonio como hijos de Dios. Perfectos nunca seremos, menos a los ojos de la sociedad. Pero Dios por amor nos mira como personas justas. Y para terminar le digo esto. Si usted hace el ejercicio de tener menos pecado en su vida, conscientemente e inconscientemente, le aseguro que usted va a tener más tranquilidad desde su propia vida, a su hogar y hacia la sociedad. Que Dios le bendiga.